Andrés Beltrán se despertó a las 6:30 de la mañana, aunque había puesto el despertador para las 7. Le atormentaba una extraña inquietud que no podía explicar. Hoy era el día de su boda con Victoria Castillo, la mujer a la que amaba desde hacía 2 años. Parecía que debería sentir solo alegría y emoción, pero algo le punzaba en el pecho con un mal presentimiento. Andrés se levantó de la cama y se acercó a la ventana de su apartamento en el 7º piso. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos dorados. El aire primaveral era fresco y cálido, un clima perfecto para una boda. Sonrió, ahuyentando los pensamientos sombríos. Hoy era el día más importante de su vida. Andrés era un arquitecto exitoso, propietario de una pequeña pero próspera empresa. A los 32 años había logrado mucho, construyó una casa para sus padres, compró su propio apartamento en el centro de la ciudad, se ganó la reputación de ser un especialista confiable. Pero lo principal era que había conocido a Victoria. Victoria trabajaba como gerente en una gran empresa comercial. Se conocieron en una cena de negocios hace 2 años, cuando su empresa buscaba un arquitecto para el diseño de un nuevo edificio de oficinas. Andrés quedó encantado con su belleza e inteligencia desde el primer momento. Victoria era alta, esbelta, morena, con expresivos ojos azules. Pero lo que más le atraía era su serenidad y misterio. Los primeros meses de su relación fueron maravillosos. Victoria parecía la mujer ideal, educada, elegante, comprensiva. Nunca fue entrometida, siempre lo apoyaba en el trabajo, sabía escuchar. Pero a veces Andrés notaba en su mirada algo distante, como si lo mirara a través de una pared invisible. Cuando le preguntaba sobre su pasado, Victoria respondía evasivamente. Él sabía que había crecido en una ciudad vecina, que sus padres habían muerto hace varios años, que no tenía parientes cercanos. Pero no contaba detalles, y Andrés no insistía, considerando que cada persona tiene derecho a su espacio personal. Andrés se duchó, se afeitó y comenzó a prepararse. Su traje, gris oscuro, hecho a medida, colgaba en el armario, cuidadosamente planchado. La camisa era blanca como la nieve, la corbata plateada. Quería verse impecable en este día especial. A las 9 de la mañana debía llegar su mejor amigo y testigo Máximo Romano. Eran amigos desde los años de estudiante, estudiaron juntos en el Instituto de Arquitectura, comenzaron juntos su carrera. Máximo era todo lo contrario de Andrés, ruidoso, alegre, un poco frívolo, pero un amigo leal. Andrés preparó café y se sentó a la mesa de la cocina, mirando el reloj. Faltaban 5 horas para la ceremonia en el registro civil. La ceremonia estaba programada para las 2 de la tarde. Después se planeaba un banquete en un restaurante a las afueras de la ciudad, al que estaban invitados amigos cercanos y familiares. Sus padres, Nicolás Pedro y Elena Daniela, estaban muy contentos por la próxima boda. Hacía tiempo que querían nietos y consideraban a Victoria una novia excelente. La madre de Andrés era especialmente cuidadosa con los preparativos de la boda, ayudó a elegir el restaurante, pensó el menú, se consultó con los floristas. Andresito, le decía hace una semana, Victoria es una chica tan educada. Se ve que es de buena familia. Lástima que sus padres ya no estén vivos. Pero nosotros seremos una verdadera familia para ella. Andrés sonrió recordando estas palabras. Sus padres eran buena gente y estaba seguro de que Victoria los amaría tanto como él la amaba a ella. A las 8:30 sonó el teléfono. Era Victoria. Buenos días, mi amor, su voz sonaba tranquila y cálida. ¿Cómo estás? ¿Nervioso? Buenos días, cariño. Un poco nervioso, es normal, respondió Andrés. ¿Y tú qué tal? ¿Lista para convertirte en mi esposa? Lista, siguió una breve pausa. Andrés, te amo mucho. Lo sabes, ¿verdad? Por supuesto que lo sé. Y yo te amo más que a la vida. Nos vemos en el registro civil. Hasta pronto.
Después de la conversación, Andrés se sintió mejor. La voz de Victoria disipó sus ansiedades sin fundamento. Puso música y comenzó a desayunar. Esa misma mañana, en otra parte de la ciudad, Victoria Castillo estaba de pie frente al espejo en su apartamento y miraba fijamente su reflejo. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. Este día lo había estado planeando durante 5 años, desde el mismo día en que decidió vengarse por la muerte de su padre. Victoria no era la persona que pretendía ser. Su verdadero apellido no era Castillo, sino Lebedeva. Hace 5 años, después de los eventos trágicos, cambió oficialmente su apellido por el apellido de soltera de su madre, lo que era su derecho legal. Esto le permitió comenzar una nueva vida con un único objetivo: encontrar al culpable de la muerte de su padre y vengarse de él. Hace 6 años, cuando Victoria tenía 24 años, ocurrió una tragedia que cambió su vida. Su padre, Miguel Lebedeva, regresaba a casa una tarde de otoño después del trabajo. Era conductor de camión y estaba cumpliendo un pedido urgente. En un cruce su camión fue embestido por una camioneta cara que iba a gran velocidad. El padre de Victoria murió en el acto. El conductor de la camioneta, un hombre mayor, también falleció por las heridas recibidas. Claro, Victoria entonces se enteró por un testigo llamado Sergio Timoño que el conductor no era el propietario del vehículo. La camioneta pertenecía a Nicolás Pedro Beltrán, un exitoso contratista de construcción. Y en la noche del accidente supuestamente la había robado el hijo de Nicolás Pedro, Andrés Beltrán. Timoño la encontró por sí mismo unas semanas después del funeral del padre. Le contó que había visto cómo un joven salió corriendo de la camioneta destrozada y huyó del lugar del accidente. Son ricos, decía Timoño. Sobornaron a la policía, al juez, a los testigos. No habrá justicia. Pero yo recordé a ese tipo. Andrés Beltrán. Mató a tu padre y se libró del castigo. Victoria entonces estaba destrozada por el dolor y le creyó a este hombre. Timoño le mostró recortes de periódicos sobre el accidente, fotografías de la familia Beltrán, le contó dónde vivían y trabajaban. Avivaba en ella la sed de venganza, convenciéndola de que sólo así se podía restaurar la justicia. Los siguientes 3 años Victoria se preparó para la venganza. Estudió a la familia Beltrán, su negocio, su círculo social. Consiguió trabajo en una empresa comercial que potencialmente podía colaborar con la empresa de Andrés. Estudió psicología, leyó libros sobre cómo influir en las personas. Pero lo principal era que esperaba el momento oportuno para conocer a Andrés. Y hace 2 años el plan comenzó a materializarse. Conoció a Andrés en esa cena de negocios. Al principio solo quería estudiarlo, entender qué tipo de persona era, encontrar sus puntos débiles. Pero gradualmente entendió que la mejor manera de destruirlo era casarse con él y luego arruinar su vida desde adentro. Victoria lo planificó todo cuidadosamente. Primero, una vida familiar feliz, ganarse su confianza. Después, la destrucción gradual de su negocio, de las relaciones con amigos, con los padres. Quería que perdiera todo, como había perdido ella cuando murió su padre. Durante los 2 años de relación con Andrés, Victoria a menudo sentía remordimientos de conciencia. Él era una buena persona, la amaba sinceramente. Pero cada vez que las dudas la dominaban, recordaba a su padre y las palabras de Timoño: es un asesino. Debe pagar. Especialmente difícil se le hizo en los últimos 6 meses, cuando entendió que se había enamorado sinceramente de Andrés. Esto fue inesperado y doloroso. ¿Cómo se puede amar a una persona a quien consideras el asesino de tu padre? Pero los sentimientos resultaron ser más fuertes que la razón. Ahora, de pie frente al espejo en el día de la boda, Victoria sentía que estaba en una encrucijada. Por un lado, el plan de venganza al que había dedicado 5 años de su vida. Por el otro, el amor hacia una persona que era culpable de la muerte de su padre. Se puso el vestido de novia blanco, elegante, sin adornos ostentosos. Se maquilló, se peinó.
En el espejo la miraba una novia hermosa, pero en sus ojos no había alegría. Solo confusión y dolor. Máximo Romano llegó a casa de Andrés a las 9 de la mañana, como habían acordado. Estaba de buen humor y de inmediato comenzó a bromear con su amigo. «Bueno, novio, ¿listo para atarte con los lazos del matrimonio?». Se reía, abrazando a Andrés. «El último día de libertad se acaba». «Muy gracioso», respondía Andrés, pero también sonreía. La presencia de Máximo siempre le levantaba el ánimo. Máximo era 2 años menor que Andrés, pero se hicieron amigos desde el primer año del instituto. Máximo entonces se metió en problemas, lo iban a expulsar por bajo rendimiento académico y Andrés lo ayudó a ponerse al día con los estudios. Desde entonces fueron inseparables. Después del instituto Máximo trabajó en una empresa de construcción, luego abrió su propio taller de diseño. Sus asuntos iban bien y Andrés a menudo lo recomendaba a sus clientes. Máximo era un talentoso diseñador de interiores, pero lo principal era que era un amigo fiel. «Por cierto», dijo Máximo, acomodándose en el sillón, «¿recuerdas que te conté sobre ese tipo extraño Timonio? El que hace un par de años trató de endosarnos algún contrato dudoso». «Vagamente lo recuerdo», Andrés frunció el ceño. «¿Qué pasa con él?». «Nada, a veces me lo encuentro en la ciudad. Siempre algo turbio, se relaciona con gente sospechosa. Ayer lo vi cerca de ese taller mecánico en la Industrial, donde desarman coches para piezas». Andrés se encogió de hombros. La ciudad era pequeña, todos se conocían. Desayunaron, discutieron el plan del día. A las 11 de la mañana tenían que recoger los automóviles. Andrés había encargado 2 coches para el viaje al registro civil. A las 11:30 planeaban pasar por casa de los padres de Andrés para ir juntos a la ceremonia. «¿Y el ramo para Victoria lo encargaste?», preguntó Máximo. Andrés se golpeó la frente. «Demonios. Se me olvidó completamente. Ayer quería pasar por la floristería, pero ya era tarde». «No entres en pánico», se rió Máximo. «Encontraremos flores por el camino. En el peor de los casos, se las compramos a las abuelitas del metro». A las 11 de la mañana bajaron al patio, donde los esperaban 2 coches, un sedán negro para el novio y un crossover plateado para los invitados. Los conductores estaban vestidos con trajes negros y camisas blancas. Los coches estaban decorados con cintas blancas y flores artificiales. «¡Qué belleza!», exclamó Máximo. «Victoria se va a emocionar». Fueron a casa de los padres de Andrés. Nicolás Pedro y Elena Daniela vivían en una casa privada en un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad. La casa fue construida según el proyecto de Andrés, de una planta, con grandes ventanas y una terraza acogedora. Los padres los recibieron solemnemente. Elena Daniela estaba elegantemente vestida y obviamente estaba más nerviosa que el propio novio. Nicolás Pedro, por el contrario, se mantenía tranquilo e incluso un poco serio. «Hijo», dijo, abrazando a Andrés, «te deseo felicidad. Victoria es una buena chica. Cuídense el uno al otro». «Gracias, papá». Elena Daniela se agitaba alrededor de su hijo, le arreglaba la corbata, sacudía motas de polvo inexistentes del traje. «Andresito, estás tan guapo. Victoria será feliz. ¿Dónde está el ramo?». «Mamá, ahora pasaremos por el ramo. Todo estará bien». Se subieron a los coches y se dirigieron al registro civil. Faltaba 1 hora para el inicio de la ceremonia y aún tenían tiempo. Pero Andrés comenzaba a ponerse nervioso, quería que todo saliera perfecto. Por el camino al registro civil se detuvieron en una pequeña floristería. Pero la tienda estaba cerrada, en la puerta colgaba un cartel que decía cerrado por razones técnicas. «¿Qué hacemos?», se preocupó Andrés. «Faltan 20 minutos para la ceremonia». «No entres en pánico», dijo Máximo. «Busquemos más». Recorrieron varias cuadras más,
pero todas las floristerías que encontraron estaban cerradas o no tenían ramos apropiados. El tiempo pasaba y Andrés se ponía cada vez más nervioso. Finalmente, cerca de un pequeño parque junto al registro civil vieron a una niña de unos 12 años que vendía flores en una pequeña mesa plegable. Tenía flores simples de primavera, tulipanes, narcisos, ramitas de mimosa. «Pare aquí», gritó Andrés al conductor. Saltó del coche y corrió hacia la niña. Era delgada, con grandes ojos grises y cabello rubio trenzado en coletas. Estaba vestida simplemente, jeans y una blusa rosa. «Hola». Se dirigió a ella Andrés. «¿Puedes armarme rápidamente un ramo bonito? Es muy urgente». La niña lo miró atentamente, luego dirigió la vista a los coches festivos y sonrió. «¿Una boda?», preguntó. «Sí, en 15 minutos en el registro civil». «Ayúdame, por favor». «Por supuesto». La niña se animó y comenzó a armar rápida y hábilmente un ramo de tulipanes blancos y amarillos. «Me llamo Ana». «¿Y usted cómo se llama?» «Andrés». «Andrés Beltrán». Al mencionar el apellido, la niña se quedó inmóvil por un momento, pero luego continuó trabajando. Sus manos temblaban un poco más que antes. «Apellido bonito», dijo en voz baja. «¿Y cómo se llama la novia?» «Victoria». «Victoria», la niña repitió el nombre pensativamente, como recordando algo. «¿Y la ama mucho?» Andrés se sorprendió por tal pregunta de una niña, pero respondió sinceramente. «Mucho. Ella es lo más querido que tengo». Ana asintió y continuó arreglando el ramo. Añadió algunas rosas blancas a los tulipanes, envolvió los tallos con una cinta cremosa bonita. El ramo quedó tierno y elegante. «¿Cuánto le debo?», preguntó Andrés, sacando la billetera. «1,000 pesos», respondió la niña. Andrés le dio 1,500. «No necesito el cambio». «Muchas gracias». Ana tomó el dinero, pero de repente agarró a Andrés de la manga. «Espere». Escribió rápidamente algo en un pequeño papel y discretamente metió la nota en el ramo entre los tallos. Esto es un mensaje importante», explicó avergonzada. «Gracias, pequeña». Andrés sonrió y se apuró hacia el coche. Máximo se asomó por la ventana. «Por fin. Ya llegamos 5 minutos tarde». Andrés se subió al coche con el ramo en sus manos. Los coches se dirigieron al registro civil a toda velocidad. El registro civil se ubicaba en un hermoso edificio antiguo en el centro de la ciudad. Frente a la entrada había una amplia escalera de mármol blanco, a los lados de la cual se alzaban altas columnas. En este día soleado de primavera el edificio se veía especialmente solemne. En la entrada ya se habían reunido los invitados. Andrés vio a Victoria, que estaba en el escalón superior rodeada de amigas. Estaba hermosa en su vestido blanco y al verla a Andrés se le cortó la respiración. Todas sus dudas matutinas se disiparon instantáneamente. «Ahí está, tu bella», dijo Máximo. «Corramos». Andrés saltó del coche y se apuró hacia la escalera, sosteniendo el ramo en sus manos. Tenía tanta prisa que no notó una pequeña irregularidad en el escalón y tropezó. Para no caerse, se agarró de la barandilla, pero el ramo se le cayó de las manos. El ramo cayó, y de él salió al mármol un pequeño papel. Andrés se agachó para recoger el ramo y maquinalmente levantó la nota. En ella estaba escrito con letra infantil: «No habrá boda. Ella no es quien dice ser. Pregúntenle sobre su padre Miguel Lebedeva. Ana». Andrés miró la nota durante varios segundos, sin entender qué pasaba. El mundo a su alrededor parecía haberse detenido. Las palabras no le cabían en la cabeza. ¿Preguntar sobre Miguel Lebedeva? ¿Qué está ocultando? ¿De qué habla esta niña? Sus manos temblaban cuando apretó el papel. Los invitados en la escalera seguían riendo y conversando,
sin sospechar que en un segundo su mundo también se voltearía. El fotógrafo tomaba fotos, los músicos afinaban sus instrumentos, todo estaba listo para la celebración. Pero en la cabeza de Andrés solo resonaba una pregunta: ¿quién es Miguel Lebedeva? Andrés, gritó Victoria desde arriba. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Su voz sonó preocupada, y esto convenció finalmente a Andrés de que la nota no era una fantasía infantil. Levantó la cabeza y miró a su novia. Victoria estaba en la escalera rodeada de amigas en vestidos elegantes. Los rayos del sol jugaban en su cabello oscuro, creando reflejos dorados. Era hermosa como un ángel. Pero en sus ojos de repente vio no la alegría de la espera, sino ansiedad. ¿Miedo? Andrés se levantó lentamente, apretando la nota en su mano. Los invitados comenzaron a notar que algo andaba mal. Las conversaciones se acallaron, todos se volvieron hacia él. Victoria, dijo, tratando de mantener la calma, dime, por favor, ¿tu verdadero apellido es Castillo? La pregunta sonó extraña en el ambiente festivo. Victoria lo miró sorprendida. Por supuesto. ¿Qué pregunta tan rara es esa? ¿Y quién es Miguel Lebedeva? El efecto fue instantáneo y chocante. El rostro de Victoria palideció tanto que se volvió casi transparente. Sus labios se entreabrieron, pero Andrés no escuchó palabras. ¿Victoria? Repitió Andrés, dando un paso arriba por la escalera. ¿Quién es Miguel Lebedeva? Ella se quedó como una estatua, mirándolo con ojos muy abiertos. En ellos destellaban las más diversas emociones: miedo, desesperación, dolor. ¿De dónde conoces ese nombre? Susurró. Respóndeme. Andrés mostró la nota. ¿Qué estás ocultando? Ahora todos los invitados callaron, escuchando tensamente cada palabra. Las amigas de la novia se miraban desconcertadas, los padres de Andrés estaban en shock. Victoria cerró los ojos, como reuniendo fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, en ellos había un dolor tan profundo que Andrés involuntariamente retrocedió. Miguel Lebedeva es mi padre. Murió hace 6 años en un accidente automovilístico. ¿Pero por qué nunca me contaste sobre él? ¿Y qué tiene que ver tu apellido? Porque, Victoria comenzó a llorar, porque pensaba que tú habías tenido que ver con su muerte. Entre los invitados se levantó un verdadero alboroto. Alguien exclamó fuertemente, alguien comenzó a hablar indignado. ¿Qué dijiste? Andrés sintió como una ola de frío recorrió su cuerpo. Me dijeron que en el accidente había sido culpable vuestra familia. Las palabras le salían con enorme dificultad. Los padres de Andrés estaban en completo shock. Elena Daniela se llevó la mano al pecho, Nicolás Pedro frunció el ceño. Hijo, ¿qué está pasando? Preguntó el padre. No lo sé, papá. Pero lo voy a averiguar. Andrés subió hacia Victoria por los escalones. Victoria, si pensabas que yo tenía que ver con la muerte de tu padre, ¿por qué aceptaste casarte conmigo? Victoria sollozaba, incapaz de responder. Habla. Insistía Andrés. Porque quería, planificaba, no podía terminar la frase. ¿Qué planificabas? Vengarme de ti, exhaló. Estas palabras cayeron como una bomba que explotó. Los invitados estaban horrorizados. Victoria, dijo Andrés, tratando de mantener la calma, necesitamos aclarar esto. Inmediatamente. Andrés sentía cómo se derrumbaba todo su mundo. La mujer a la que amó durante 2 años había planificado vengarse de él por un crimen del que no sabía nada. Pero lo principal era, ¿qué le había pasado a su padre y quién le había llenado la cabeza de mentiras? Los invitados en la escalera del registro civil aún estaban en shock. Algunos susurraban, discutiendo lo ocurrido, algunos filmaban lo que pasaba con el teléfono, algunos simplemente se quedaron con la boca abierta. Necesitamos aclarar esto, dijo Andrés firmemente. Victoria, ¿estás dispuesta a contar toda la verdad? Toda,
sin omisiones. Ella asintió, secándose las lágrimas. Pero no aquí, no delante de todos. Nicolás Pedro se acercó a su hijo. Andrés, ¿no sería mejor posponer las aclaraciones? Habló en voz baja, pero firme. Toda la gente se ha reunido, los músicos esperan, en el restaurante han puesto las mesas. No, papá. Andrés se volvió hacia su padre, y éste vio en sus ojos tal determinación que entendió que discutir era inútil. Si no lo aclaramos ahora, no lo aclararemos nunca. Necesito saber la verdad, toda la verdad. Se dirigió a los invitados. Queridos amigos, disculpen lo que está ocurriendo. La boda se pospone. Vayan a casa, les llamaremos a todos y explicaremos qué pasó. Los invitados comenzaron a dispersarse, muchos con descontento y preguntas. Los familiares de Andrés exigían explicaciones, pero él les pidió que esperaran hasta la noche. Andrés, Victoria y Máximo se apartaron del registro civil, hacia un pequeño parque. Victoria se sentó en un banco, aún sollozando. Cuéntame todo desde el principio, pidió Andrés. ¿Quién es tu padre? ¿Qué le pasó? Y lo principal, ¿quién te dijo que yo tenía que ver con su muerte? Victoria estuvo callada mucho tiempo, reuniendo sus pensamientos. Luego comenzó a hablar con voz baja y quebrada. Mi verdadero apellido es Lebedeva. Castillo es el apellido de soltera de mi madre. Cambié oficialmente mi apellido hace 5 años, después de enterarme de vuestra familia. Continúa. Mi padre Miguel Lebedeva murió en un accidente automovilístico hace 6 años. Era conductor de camión, regresaba a casa tarde en la noche. En un cruce una camioneta a gran velocidad se estrelló contra él. Victoria hizo una pausa, secándose las lágrimas. Papá murió al instante. ¿Y después qué? Un mes después del funeral vino a verme un hombre llamado Sergio Timoño. Dijo que era testigo del accidente y quería contar la verdad. Según él, vio como un joven salió corriendo de la camioneta destrozada y huyó. Y luego llegó un hombre mayor y trasladó desde el asiento del pasajero al volante a una persona muerta. Andrés escuchaba con horror. ¿Y le creíste a un desconocido? Timoño era muy convincente. Me mostró documentos del coche, fotografías de periódicos. Dijo que la camioneta pertenecía a Nicolás Beltrán, y que al volante estaba su hijo Andrés. Que ustedes eran una familia rica e influyente que había sobornado a la investigación. Pero podrías haber verificado esta información. Lo intenté. La voz de Victoria se volvió más aguda. Me dirigí a la policía, a la fiscalía. En todas partes me decían que el caso estaba cerrado, que el culpable había muerto en el lugar del accidente. Y cuando mencionaba el apellido Beltrán, los investigadores se volvían evasivos. Máximo preguntó. ¿Y qué propuso ese Timoño? Dijo que la lucha abierta era inútil, que ustedes tenían demasiado dinero y conexiones. Pero se podía actuar de otra manera. Me propuso acercarme a ti, Andrés. Ganar tu confianza y luego destruir tu vida desde adentro. ¿Y aceptaste? Sí. Era joven, destrozada por el dolor, llena de odio. Me parecía que era la única manera de restaurar la justicia. ¿Cuánto tiempo te preparaste? 3 años. Cambié el apellido, estudié a vuestra familia, vuestro negocio. Conseguí trabajo en una empresa que podía cruzarse con la vuestra. Andrés sintió desconcierto. Resulta que su encuentro no fue casual. Y hace 2 años finalmente te encontraste conmigo. Sí. En esa cena de negocios. Durante tanto tiempo me había preparado para ese momento. ¿Y qué? ¿Inmediatamente comenzaste a vengarte? Al principio solo quería estudiarte, encontrar puntos débiles. Pero resultaste ser completamente diferente de como te imaginaba. ¿Diferente cómo? Timoño te describía como una persona cruel, sin principios. Y resultaste ser bueno, honesto,
cariñoso. Y yo comencé a dudar de la corrección de mis planes. ¿Cuándo? Ya después de unos meses de relación. Cuando vi cómo tratas a tus padres, a los amigos. Cómo conduces honestamente el negocio. Y gradualmente me enamoré de ti de verdad. ¿Pero seguías mintiéndome sobre tu pasado? Sí. Tenía miedo de perderte. Para entonces entendí que te amaba más que a la vida. Pero no sabía cómo confesar el engaño. Andrés se levantó y caminó por el parque. Necesitaba digerir lo que había escuchado. Victoria, ¿y qué planificabas hacer después de la boda? Si no hubiera sido por esta nota. No lo sé, confesó. Los últimos 6 meses no planificaba nada en absoluto. Solo me atormentaba y no sabía cómo actuar. ¿Y dónde está ahora ese Timonio? No tengo idea. Después de que me mudé a esta ciudad, no nos comunicamos. Andrés hizo unas llamadas a amigos en las fuerzas del orden y en una hora averiguó que Timonio antes trabajaba en un taller mecánico en la calle Industrial. Tal vez aún esté allí. Tomando consigo a Victoria y Máximo, fueron hacia allá. El taller mecánico en la calle Industrial era un gran hangar con varios boxes para reparación de automóviles. En el patio había coches destrozados, piezas de repuesto e instrumentos tirados por el suelo. El lugar se veía abandonado. Encontraron al administrador, un joven en overol sucio. ¿Timonio? Repitió. Ah, Sergio. A veces trabaja aquí de vez en cuando. Hoy debía venir al mediodía, pero se está retrasando. ¿Qué pasó? Asuntos personales, respondió Andrés brevemente. Decidieron esperar. En una hora llegó al taller una motocicleta vieja. De ella se bajó un hombre de unos 50 años, delgado, con cabello canoso y cara desagradable. Es él, dijo Máximo. Se acercaron a Timonio. Este vio a Victoria y trató de irse rápidamente, pero Andrés le cortó el paso. ¿Sergio Timonio? Necesitamos hablar. No los conozco, murmuró, pero en sus ojos se reflejó el miedo. Pero nosotros a usted sí. Usted le contó mentiras a esta señorita sobre el accidente de hace 6 años, Andrés señaló a Victoria. Timonio palideció. No sé de qué hablan. Sí sabe. Victoria se acercó. Usted me dijo que Andrés Beltrán había tenido que ver con la muerte de mi padre. ¿Por qué mintió? Timonio entendió que negarlo era inútil. Está bien, está bien. Les contaré todo, pero déjenme en paz. Hable. Esta no fue mi idea. Me contrataron. ¿Quién? Antonio Carbón. Entonces competía con la empresa de su padre. Andrés frunció el ceño. El apellido Carbón le sonaba vagamente familiar. ¿Qué necesitaba? Carbón quería desacreditar a su familia, quitarles los contratos grandes. Se enteró del accidente y decidió usarlo contra ustedes. ¿De qué manera? Me ordenó que encontrara a los familiares del conductor del camión fallecido y los convenciera de que los Beltrán eran culpables. Contaba con un escándalo que arruinara su reputación. Victoria escuchaba con horror. ¿Y qué pasó realmente esa noche? El coche de su padre lo robó un alcohólico local apodado Bizcocho. Su verdadero nombre es Alejandro Pethoff. A menudo robaba coches para dar paseos. Esa noche se emborrachó, se subió al volante y causó el accidente. ¿Tiene pruebas? Hay testigos del robo. Pero Carbón los hizo callar, a unos con dinero, a otros con amenazas. ¿Quiénes son esos testigos? El mecánico Felipe Guerrero y el vigilante Iván Majado. Trabajaban esa noche en el estacionamiento cerca de la casa de los Beltrán. ¿Dónde encontrarlos? Timonio les dio las direcciones de ambos hombres. ¿Y dónde está ahora Carbón? No tengo idea. Hace unos 5 años se arruinó y desapareció de la ciudad. Felipe Guerrero vivía en un barrio viejo de la ciudad.
Era un hombre de unos 60 años, que se veía muy maltratado por la vida, canoso y arrugado. Cuando Andrés se presentó, el rostro de Guerrero cambió. Hace tiempo que esperaba esta conversación, dijo. Pasen. En su modesto apartamento se acomodaron en la mesa de la cocina. Guerrero puso la tetera y comenzó su relato. Entonces trabajaba como mecánico en el estacionamiento cerca de su casa. Era turno de noche, estaba reparando un camión. Alrededor de las 2 de la madrugada vi cómo se acercaba sigilosamente a nuestra zona bizcocho, un vagabundo local. ¿Qué pasó después? Bizcocho estaba borracho, se tambaleaba, en las manos tenía una palanca. Saltó la valla y encendió su coche. Corrí, pero no llegué a tiempo, le grité, pero no escuchaba. Se fue a gran velocidad. ¿Intentó detenerlo? Quería llamar a la policía, pero el vigilante majado me disuadió. Dijo que no era asunto nuestro, que se las arreglaran los dueños. ¿Y qué pasó después? Por la mañana nos enteramos del accidente. Entendimos que había sido cosa de bizcocho. Fui a la policía, quería dar testimonio. Pero me dijeron que el caso estaba cerrado, que no se necesitaban testigos. ¿Y cuándo apareció Carbón? Una semana después. Me ofreció dinero por callarme y me amenazó con el despido. Acepté, tenía que alimentar a la familia, mi esposa estaba enferma, necesitaba tratamiento caro. Guerrero se veía avergonzado. Todos estos años me atormentaba la conciencia. Estoy dispuesto a contar toda la verdad oficialmente. Luego fueron a ver a Iván Majado. Este hombre los recibió con recelo, pero cuando supo que se trataba de la familia del fallecido en el accidente, accedió a hablar. Era vigilante en ese estacionamiento, contó. Vi cómo Bizcocho robaba el coche. Debería haberlo detenido, pero me desconcerté, él tenía una palanca, podía golpear. Pensé, dará una vuelta y lo devolverá. ¿Y la familia Beltrán en ese momento estaba en casa? Por supuesto. Toda la noche había luz en sus ventanas. Estaban viendo televisión. Nadie salió. ¿Por qué callaron todos estos años? Carbón nos intimidó. Amenazó con acusarnos de complicidad. Y después nos dio dinero, 10,000 a cada uno. Majado también accedió a dar testimonio oficial. Al anochecer tenían las declaraciones grabadas de 2 testigos y el panorama completo de los eventos de hace 6 años. Regresaron a la ciudad al atardecer. Andrés detuvo el coche frente a la casa de Victoria. ¿Y ahora qué? Preguntó ella. Andrés guardó silencio largo rato. Los eventos del día habían volcado toda su vida. La mujer a la que amaba había planificado vengarse de él durante 2 años por un crimen que no había cometido. Por otro lado, ella había sido víctima de manipulaciones ajenas. No lo sé, respondió honestamente. Necesito tiempo para asimilar todo. Entiendo, Victoria asintió. Andrés, quiero que sepas que el último año te amé sinceramente. Todo lo que pasó entre nosotros fue real. ¿Y el primer año? El primer año, sí, planificaba la venganza. Pero muy pronto entendí que me equivocaba. Resultaste ser una persona completamente diferente. ¿Por qué no dijiste la verdad antes? Tenía miedo de perderte. Pensaba que si te enterabas de mi engaño, nunca me perdonarías. Andrés la miró y entendió que la rabia pasaba. Victoria había sido una joven que perdió a su padre, a quien usaron personas cínicas. Victoria, fuiste víctima de mentiras y manipulaciones. Sí, actuaste mal, pero entiendo por qué. ¿Me perdonas? Te perdono. Pero necesitamos empezar todo de nuevo. Aprender a construir una relación basada en la verdad. ¿Estás dispuesto a darnos una segunda oportunidad? Andrés reflexionó, luego asintió. Estoy dispuesto. Pero solo con la condición de completa honestidad entre nosotros. Te lo prometo. Nunca más te mentiré.
Al día siguiente Máximo recordó a la niña que le había vendido las flores a Andrés. ¿Y cómo esa niña, Ana, supo la verdad sobre Victoria? ¿De dónde pudo saber una niña de 12 años tales detalles sobre su vida personal? Andrés se detuvo en seco. ¿Realmente, cómo? Esta pregunta no lo había dejado en paz desde la mañana, pero en el torbellino de eventos de alguna manera había pasado a segundo plano. «Victoria, ¿has visto a la niña Ana antes?», preguntó. Victoria frunció el ceño, tratando de recordar. De repente sus ojos se abrieron. «Dios mío. Sí, la recuerdo», exclamó, agarrándose la cabeza. «Ana, por supuesto. Es la nieta de Antonia Felisa». «¿De quién?», no entendió Andrés. «De la costurera a la que acudí varias veces en los últimos 6 meses», Victoria palideció. «Vive cerca de mi casa, arregla ropa, repara. Tiene una nieta. Ana». «Oh Dios, ¿qué he hecho?». «¿Qué quieres decir?», preguntó Andrés con preocupación. Victoria se cubrió el rostro con las manos. «Antonia Felisa es una mujer tan buena, comprensiva. Siempre preguntaba cómo estaban las cosas, por qué estaba tan triste. Y yo, hace 3 semanas no aguanté y le conté todo. Toda la verdad, sobre papá, sobre ti, sobre la venganza, sobre que me enamoré y no sé qué hacer. Necesitamos encontrarla», decidió Andrés. «Vamos a ese parque. Tal vez Ana aún esté allí». Pero cuando llegaron al lugar donde por la mañana había estado la mesa de flores, la niña ya no estaba. En el asfalto solo yacían pétalos marchitos de tulipanes. «Extraño», murmuró Máximo, mirando alrededor. «Como si nunca hubiera estado aquí». «Victoria, ¿recuerdas la dirección de esa costurera?», preguntó Andrés. «Por supuesto. Antonia Felisa vive en la calle de La Paz, casa 18, apartamento 15. Segundo piso». Fueron a la dirección indicada. El edificio era viejo, pero limpio. Subiendo al segundo piso, tocaron la puerta del apartamento 15. La puerta la abrió una mujer mayor conocida con ojos bondadosos. Su cabello canoso estaba cuidadosamente recogido en la nuca, sobre los hombros llevaba un chal tejido. Al ver a Victoria, levantó la ceja sorprendida. «Victoria. ¡Qué sorpresa! Y este debe ser su novio», miró atentamente a Andrés. «Pasen, pasen». Antonia Felisa, se presentó la abuela, dejándolos pasar a un pequeño pero acogedor recibidor. «Y esta es mi nieta Ana». Desde detrás de la abuela asomó la niña conocida, pero ahora estaba vestida no con jeans simples y blusa, sino con un vestidito casero. En su rostro había una sonrisa tímida. «Hola», dijo Ana en voz baja, pero en sus ojos grises bailaban lucecitas alegres. «¿Cómo estuvo su boda? ¿Todo salió bien?». Andrés se puso en cuclillas para estar a su nivel. «Ana, ¿por qué dejaste la nota en el ramo?». La niña se encogió de hombros, ruborizándose ligeramente. «¿Están enojados?». «No, querida. Al contrario, quiero agradecerte». «Pero cuéntame, ¿de dónde sabías todo sobre Victoria?». Victoria se paró junto a Andrés. «Antonia Felisa, perdóneme. No debería haberle contado mis problemas. No debería haber involucrado a usted y a Ana en nuestros asuntos». «Pasen a la sala», dijo la mujer mayor. «Aquí en el pasillo es incómodo conversar. Y no se culpe, querida. A veces las personas simplemente necesitan desahogarse». Pasaron a una pequeña sala amueblada con muebles viejos pero sólidos. En las paredes colgaban fotografías familiares, en la mesa había un florero con flores artificiales. Junto a la ventana se ubicaba una máquina de coser. «Siéntense, por favor», invitó la anfitriona, señalando el sofá. «Ana, cuenta cómo fue todo». La niña se sentó en el sofá junto a la abuela, cruzando las piernas debajo de sí.
Victoria venía a nuestra casa varias veces, que a cortar un vestido, que a ajustar una falda. Y siempre estaba muy triste. Al principio no entendía por qué, y después. Y después, hace 3 semanas, continuó Antonia Felisa, Victoria vino muy alterada. Trajo un vestido, dijo que lo necesitaba para la boda. Y toda ella temblaba, las manos le temblaban. La invité a tomar té, comencé a preguntarle qué pasaba. Victoria recordó ese día. 3 semanas antes de la boda sus tormentos alcanzaron el pico. Se debatía entre el amor hacia Andrés y los planes de venganza, sin saber cómo actuar. Y no aguanté, dijo Victoria en voz baja. Le conté todo a Antonia Felisa, sobre papá, que había muerto, sobre que pensaba que Andrés era culpable, sobre la venganza que planificaba. Y sobre que me enamoré y ahora no sé qué hacer. La muchacha lloraba tanto que me dio lástima hasta las lágrimas, añadió la abuela. Se veía que sufría terriblemente. Andrés sintió cómo se le encogía el corazón. Entonces Victoria realmente sufría, desgarrada entre el deber de venganza y el amor. ¿Y qué le aconsejaron?, preguntó. Antonia Felisa se enderezó en el sillón. Le dije lo que siempre digo, la verdad es como el sol. Se puede tapar con una cortina, pero igual sigue brillando. Es mejor decir la verdad uno mismo que esperar a que lo descubran. Pero no me decidí, suspiró Victoria. Tenía miedo de perder a Andrés. Y yo después de eso pensé mucho en cómo ayudar, dijo Ana seriamente. Se veía que ustedes dos eran buenas personas. Victoria contaba qué bueno era Andrés, cómo cuidaba a sus padres. Y ella misma se atormentaba. Máximo preguntó. ¿Y de dónde sabías que Andrés se olvidaría de encargar el ramo? La niña se rió. Victoria hablaba de eso todo el tiempo. Contaba qué distraído era. Que podía olvidar las llaves, llegar tarde a una cita. Incluso bromeaba, seguro en el día de la boda se olvidará de encargar flores. ¿Y decidiste ayudar?, preguntó Victoria. ¿Qué me quedaba por hacer? Ana se encogió de hombros. ¿Ver cómo se atormentan por una mentira? La abuela siempre dice, si puedes ayudar a las personas a encontrar la verdad, ayuda. Andrés estaba asombrado por la sabiduría de esta pequeña niña. Ana, gracias, dijo Victoria, abrazando a la niña. Si no hubiera sido por tu nota, habríamos vivido en la mentira. ¿Y ahora van a ser felices?, preguntó Ana. Vamos a hacerlo, dijo Andrés firmemente. Definitivamente vamos a hacerlo. Al día siguiente del encuentro con Ana y su abuela, Andrés despertó con la sensación de que su vida había cambiado cardinalmente en un día. Ayer por la mañana se iba a casar con una mujer que, resultó, no conocía en absoluto. Y ahora había que restaurar la justicia y demostrar la inocencia de su familia. Victoria tampoco durmió casi toda la noche. Se debatía entre el alivio de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz y el horror de darse cuenta, 5 años de su vida los había dedicado a la venganza contra una persona inocente. Andrés le llamó a las 7 de la mañana, ¿no duermes? No duermo. Y tú, según entiendo, tampoco. Me da miedo ir a la policía. ¿Y si no nos creen? ¿Y si piensan que todo lo inventamos? Victoria, tenemos testimonios de 2 testigos y la confesión de Timonio. La verdad está de nuestro lado. Pero han pasado tantos años. Más razón para arreglar todo. A las 8:30 se encontraron en el edificio de la policía. Máximo vino a apoyarlos, trajo consigo las grabaciones de las conversaciones con los testigos. ¿Listos?, preguntó Andrés, tomando la mano de Victoria. No, respondió ella honestamente. Pero es necesario. La investigadora de turno, una mujer joven de unos 35 años llamada Olga Silvia Medina, los recibió en una pequeña oficina llena de carpetas con casos. En la mesa había fotografías de niños, aparentemente suyos. Cuéntenme qué los trajo aquí, dijo,
encendiendo la grabadora. Andrés comenzó el relato desde los eventos en el registro civil. Victoria complementaba, contando su versión. La investigadora escuchaba atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias. Entiendo, dijo cuando terminaron. Estas son acusaciones serias contra el señor Timoño y cierto Carbón. Estafa, soborno de testigos, inducción a error en la investigación. Pero hay que entender, han pasado 6 años. Muchas pruebas pudieron haberse perdido. ¿Y qué pasa con los testimonios de los testigos?, preguntó Máximo. Los testimonios están, pero hay que fijarlos oficialmente. Además, hay que realizar una investigación adicional, revisar los archivos de ese caso, encontrar a otros participantes de los eventos. Victoria de repente comenzó a llorar. Olga Silvia, ¿y si resulta que ya no se puede restaurar la justicia? ¿Qué gasté 6 años en vano en el odio? La investigadora le pasó servilletas. Victoria, la justicia no es solo el castigo de los culpables, sino también la absolución de los inocentes. ¿Cuánto tiempo tomará la investigación?, preguntó Andrés. 2 o 3 meses mínimo. Hay que interrogar a todos los implicados, revisar documentos, posiblemente ordenar pericias. Dieron testimonios detallados, dejaron los datos de contacto de los testigos. La investigadora prometió contactarlos en una semana. Saliendo de la policía, los 3 se sentían vacíos. ¿Y ahora qué?, preguntó Victoria. Esperar. Esperar, asintió Andrés. Y tener esperanza. Las primeras semanas de espera se les hicieron difíciles. Andrés no podía concentrarse en el trabajo, Victoria se tomó vacaciones, incapaz de fingir que todo estaba normal. Se veían a menudo, tratando de entender qué pasaría ahora con su relación. Una semana después Olga Silvia les llamó. Tengo buenas noticias. Encontramos a Carbón. Realmente vive en un pueblo cerca de Valladolid, trabaja como vigilante en una fábrica local. Mañana iremos a verlo. Al día siguiente la investigadora llamó de nuevo. Carbón confesó todo. Más aún, dio testimonios detallados sobre cómo organizó el esquema de desacreditación de su familia. Tiene documentos guardados, grabaciones de conversaciones telefónicas. Aparentemente se preparaba para que tarde o temprano todo saliera a la luz. ¿Por qué decidió confesar?, se sorprendió Andrés. Dice que se cansó de vivir con esta carga en la conciencia. Y su vida ahora es tal que no tiene mucho que perder. Un mes después les informaron que Timoño también había dado testimonios completos. Resultó que llevaba registros detallados de todas sus operaciones, aparentemente para informar a Carbón. Encontramos su diario, contaba la investigadora en otra reunión. Allí hay registros de encuentros con usted, Victoria, sobre qué instrucciones recibía de Carbón, incluso las sumas que éste le pagaba. Victoria estaba pálida, escuchando los detalles de cómo habían usado su dolor para intereses ajenos. Lo más cínico, continuó Olga Silvia, es que Carbón inicialmente planificaba usarla solo para crear un escándalo. No esperaba que eligiera el camino de la venganza personal. Es decir, ¿qué entraba exactamente en sus planes?, preguntó Victoria en voz baja. Quería que organizara protestas públicas, escribiera quejas a los medios, creara ruido informativo. Y cuando usted desapareció del campo de visión, decidió que el plan había fracasado. Andrés apretó la mano de Victoria. Resulta que actuaste exclusivamente por iniciativa propia. Lo que solo agrava mi culpa, susurró. No, objetó la investigadora. Esto muestra que fuiste sincera en tu dolor. No te usaron como una marioneta, tomaste la decisión tú misma, basada en información falsa. El momento más duro fue el día cuando les mostraron los materiales del caso original de hace 6 años. Olga Silvia extendió en la mesa fotografías del lugar del accidente, protocolos de inspección, conclusiones de peritos. Merran mostró uno de los documentos.
Aquí está la conclusión de que al volante se encontraba Alejandro Petkov, alias Bizcocho. Alcohol en la sangre, 2,8 por mil, rastros de sustancias narcóticas. El coche fue robado alrededor de las 2 de la madrugada. Victoria miraba las fotografías del camión destrozado en el que murió su padre, y lloraba. Y aquí, la investigadora mostró otra carpeta, están los testimonios del policía local Cuervo. Realmente recibió soborno de carbón para no buscar testigos adicionales del robo. ¿Resulta que si no hubiera habido soborno, la verdad habría salido de inmediato? Preguntó Andrés. Probablemente, sí. Guerrero y Majado estaban dispuestos a dar testimonios. Pero Cuervo los disuadió, y después Carbón los intimidó. ¿Cuántas vidas arruinó una persona codiciosa?, dijo Andrés amargamente. 1 mes y medio después la investigación llegaba a su fin. A Carbón y Timoño los acusaron oficialmente de estafa y obstrucción a la justicia. A Cuervo, que para entonces ya habían despedido de los órganos por otras violaciones, lo responsabilizaron por recibir soborno. ¿Y qué les espera?, preguntó Victoria. Carbón recibirá unos 3 años, informó Olga Silvia en la reunión final. Timoño, 2 años condicionales, considerando su cooperación con la investigación. Cuervo se librará con una multa, el plazo de prescripción por su crimen expiró. ¿Y lo principal?, preguntó Victoria. ¿El caso de papá? El caso de su padre será oficialmente revisado. En los documentos aparecerá un registro de que el automóvil de los Beltrán fue robado por Alejandro Petkov y la familia Beltrán no tuvo que ver con el accidente. Su reputación será completamente restaurada. Andrés abrazó a Victoria. Finalmente la verdad triunfó. Pero no es suficiente, dijo Victoria entre lágrimas. No puedo devolver los años que gasté en el odio. No puedo devolver el tiempo que nos robé a ti y a mí. Olga Silvia la miró con compasión. Victoria, usted también es víctima en esta historia. La engañaron, usaron su dolor. No se castigue por haber creído una mentira. Pero planificaba destruir la vida de una persona inocente. Planificaba, pero no lo hizo. Más aún, cuando entendió que se equivocaba, usted misma se detuvo. Eso vale mucho. Durante los 2 meses que duró la investigación y se restauró la justicia, Andrés y Victoria se veían casi todos los días. Pero estas eran reuniones completamente especiales, se conocían de nuevo, como por primera vez. Las primeras semanas se les hicieron difíciles. Andrés, a pesar de su deseo de perdonar, no podía deshacerse de la sensación de que lo habían engañado durante 2 años. Cada vez que miraba a Victoria, involuntariamente se preguntaba, ¿qué de nuestra relación fue verdad y qué fue actuación? Victoria lo sentía. Veía cómo Andrés a veces la miraba con mirada estudiosa, cómo se tensaba cuando ella tocaba su mano, cómo cuidadosamente elegía las palabras en la conversación. Andrés, le dijo una noche, cuando estaban sentados en un café donde antes solían ir, veo que no confías en mí. Y entiendo por qué. Andrés apartó la taza de café y la miró a los ojos. Victoria, quiero confiar en ti. Pero necesito tiempo. ¿Entiendes? Me enamoré de una mujer y resultó que era completamente otra. ¿Cómo soy en realidad?, preguntó en voz baja. No lo sé. En eso está el problema. Necesito conocerte de nuevo. A la verdadera. Y comenzaron este proceso difícil pero necesario. Victoria le contaba a Andrés los detalles de su vida real, no esas historias inventadas con las que lo había alimentado durante 2 años, sino la verdad. ¿Quieres que te muestre dónde crecí?, le propuso un sábado. Fueron a la ciudad vecina donde pasó la infancia de Victoria. Ella le mostró la modesta casa donde vivía con su padre después de la muerte de su madre, la escuela donde estudió, la pequeña biblioteca donde pasaba todas las horas libres. No éramos ricos, contaba, parada frente a la casa de su infancia. Papá trabajaba como conductor, el sueldo era pequeño.
Pero éramos felices. Me llamaba su princesa, aunque las princesas usualmente no andan en vestidos remendados. Su voz temblaba por los recuerdos. Después de la muerte de mamá, papá se convirtió en todo para mí. Me preparaba desayunos, revisaba las tareas, iba a las reuniones de padres. ¿Te imaginas? Un hombre de 40 años entre las mamás que discuten problemas infantiles. Andrés escuchaba, y con cada palabra entendía cuánto había amado Victoria a su padre. Ahora le quedó claro por qué había creído tan fácilmente en su culpabilidad y se había decidido por la venganza. Y aquí, mostró un pequeño parque cerca de la casa. Papá me enseñó a andar en bicicleta. Yo me caía y lloraba, y él decía, Vicky, las princesas no se rinden. Inténtalo otra vez. Era un buen padre, dijo Andrés suavemente. El mejor del mundo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Y cuando murió, me pareció que el mundo se había derrumbado. Estaba dispuesta a todo para encontrar al verdadero culpable y vengarme. Andrés la abrazó. Entiendo. En tu lugar, posiblemente habría actuado igual. ¿En serio? En serio. El amor hacia los padres es el sentimiento más fuerte. Y cuando te dijeron que yo era culpable de la muerte de tu padre, no podías actuar de otra manera. Por el camino de regreso Victoria le contaba sobre sus sueños. ¿Sabes? De niña quería ser médica. Pero después de la muerte de mamá, papá no habría podido pagar el instituto de medicina. Fui al colegio comercial, allí había beca. ¿Y ahora? ¿Con qué sueñas ahora? Con la honestidad, respondió sin pensarlo. Con no engañar nunca más a nadie. Con vivir abiertamente, sin secretos ni mentiras. ¿Y a qué quieres dedicarte? ¿Qué trabajo? No lo sé. Estos 5 años viví solo con pensamientos de venganza. Y ahora necesito aprender de nuevo a simplemente vivir. Andrés, a su vez, también le contaba a Victoria sobre sí mismo, pero ahora más profundamente que antes. Sobre sus dudas, miedos, fracasos que le había ocultado en el pasado. ¿Recuerdas mi proyecto del centro comercial que se vino abajo hace 3 años? Preguntó, cuando estaban sentados en su apartamento. Dijiste que el cliente cambió de opinión. Mentí. El proyecto se vino abajo por mi error en los cálculos. Me equivoqué con la carga sobre la cimentación. Por poco me arruino, tuve que pedir un préstamo para pagar la multa. ¿Por qué no me contaste entonces? Me daba vergüenza. Quería parecer exitoso, impecable ante tus ojos. Y yo pensaba que nunca te equivocabas, sonrió tristemente Victoria. Resulta que ambos interpretábamos papeles. Yo, de novia amorosa, tú, de hombre ideal. Resulta que sí. Gradualmente entre ellos comenzó a surgir una nueva confianza, más profunda y sólida que antes. Aprendían a ser honestos en todo, incluso en pequeñeces. Andrés, no me gusta esta película, decía Victoria en el cine, mientras que antes callaba para no disgustarlo. Gracias por la honestidad. A mí también me aburre. ¿Nos vamos? Victoria, tienes un estado de ánimo extraño hoy, notaba Andrés. Sí, hoy es el aniversario de la muerte de mamá. Siempre me pesa este día. ¿Quieres que vayamos a visitarla al cementerio? ¿De verdad no te molesta? Por supuesto que no me molesta. Tu dolor ahora es también mi dolor. Los padres de Andrés gradualmente aceptaban a Victoria. Esto también fue difícil. Elena Daniela durante mucho tiempo no pudo perdonarle el engaño. ¿Cómo pudo planificar destruir la vida de mi hijo? Le decía a su marido. Elena, piensa tú misma, ¿qué harías si alguien hubiera matado a nuestro hijo? Respondía Nicolás Pedro. Pero Andrés es inocente. Ella no lo sabía. La engañaron, usaron su dolor. El primer encuentro de Victoria con los padres de Andrés después del desenmascaramiento fue tortuoso para todos. Perdónenme, dijo Victoria apenas cruzó el umbral de su casa.
Entiendo que no merezco perdón. Elena Daniela se quedó en el recibidor, sin saber cómo comportarse. Nicolás Pedro fue el primero en extender la mano a Victoria. Pase, Victoria. Necesitamos hablar. Tomando té, Victoria les contó toda la verdad, sobre el padre, sobre Timonio, sobre sus planes de venganza. No se justificaba, no pedía comprensión, simplemente relataba los hechos. No les pido que me perdonen, dijo al final. Pero quiero que sepan, el último año amé a Andrés de verdad. Todo lo que hubo entre nosotros fue sincero. Elena Daniela callaba, secándose las lágrimas. Finalmente habló. Victoria, si es capaz de amar tan profundamente a su padre, significa que amará a nuestro hijo. Lo principal es que nunca más le mienta. Se lo prometo, susurró Victoria. Nicolás Pedro añadió. Todos cometemos errores, Victoria. Lo importante es saber reconocerlos y corregirlos. Usted lo hizo. Bienvenida a nuestra familia. Esa noche fue decisiva. Por primera vez en 2 meses Victoria sintió que podía volver a tener una familia. Hacia finales del verano su relación se había fortalecido tanto que Andrés entendió que estaba listo para volver a proponerle matrimonio a Victoria. Pero no como la primera vez, cuando no conocía para nada a su novia. Pensó largo tiempo cómo hacerlo. Al final decidió ir con ella a donde todo había comenzado, a la tumba de su padre. Victoria, dijo, parado frente a la tumba de Miguel Lebedeva, quiero pedir permiso a tu padre. ¿Permiso para qué? Miguel Anatolio se dirigió a la lápida, amo a su hija. No a la que conocí durante 2 años, sino a la Victoria verdadera, honesta, abierta, capaz de sentimientos profundos. ¿Me permite pedirle su mano? Victoria lloraba escuchando estas palabras. Victoria Lebedeva, Andrés se volvió hacia ella y se arrodilló, ¿te casarías conmigo? Esta vez por amor, por la verdad, para siempre. Sí, respondió entre lágrimas. Sí, me casaré. Y prometo que te amaré toda la vida. Le puso en el dedo un anillo nuevo, no el que había comprado para la primera boda, sino otro que había elegido especialmente para este momento. Ahora todo es de verdad, dijo. De verdad, estuvo de acuerdo. Sin mentiras, sin juegos, sin secretos. Esa misma noche llamaron a los padres de Andrés, a Máximo, a Ana con su abuela, para contarles sobre el compromiso. Todos estaban felices por ellos. ¿Saben? Dijo Antonia Felisa por teléfono. Siempre dije, la verdad al final siempre triunfa. Ustedes pasaron por una prueba y resistieron. Ahora su amor se hizo solo más fuerte. Y la pequeña Ana gritaba al teléfono. Y yo para la boda voy a hacer el ramo. El más hermoso. Y sin ninguna nota. Esa noche, acostados en la cama uno junto al otro, Andrés y Victoria hablaban del futuro. ¿Crees, preguntó Victoria, que podremos ser felices después de todo lo que pasó? Podremos, respondió Andrés con seguridad. Porque ahora sabemos todo el uno del otro. Y amamos no a ilusiones, sino a personas reales con todas sus virtudes y defectos. Te amo tanto, susurró. Y por primera vez puedo decirlo sin segundas intenciones. Y yo te amo. A mi Victoria verdadera. Se durmieron en brazos el uno del otro, sabiendo que mañana comenzaría su nueva vida, honesta, abierta, construida sobre amor real y confianza. Su verdadera boda tuvo lugar en el otoño dorado en el mismo registro civil. Esta vez todo fue diferente, la atmósfera estaba llena de alegría sincera y amor. En la ceremonia estuvieron presentes todos los mismos invitados, más caras nuevas, Ana con su abuela. Ana nuevamente hizo el ramo, esta vez sin ninguna nota. Solo amor y felicidad. Dijo, entregando las flores. Cuando los declararon marido y mujer, Victoria le susurró a Andrés. Gracias por darnos una segunda oportunidad. Gracias por volverte real, respondió él. El banquete transcurrió en ambiente cálido.
Nicolás Pedro brindó. Queridos recién casados. Su historia muestra que la verdad siempre triunfará y el amor verdadero es más fuerte que cualquier mentira y venganza. Victoria se levantó y se dirigió a los invitados. Queridos amigos. Hace 6 meses llegué a la vida de Andrés con intenciones impuras. Pero el amor resultó ser más fuerte que el odio. Gracias a todos los que nos ayudaron a encontrar la verdad. Especialmente a la pequeña Ana, la más sabia de todos nosotros. La noche transcurrió maravillosamente. Todos sentían que estaban presentes en una verdadera celebración del amor. Pasaron 5 años. Andrés y Victoria vivían en una gran casa a las afueras de la ciudad. Criaban a 2 niños, un hijo de 4 años, Miguel, en honor al abuelo, y una hija de 2 años, Ana, en honor a cierta niña sabia. Su negocio familiar prosperaba, Andrés diseñaba edificios, Victoria ayudaba a administrar la empresa. Se convirtieron en una de las familias más respetadas de la ciudad. Los padres de Andrés adoraban a los nietos. Elena Daniela compraba juguetes, Nicolás Pedro construyó un parque infantil en el patio. Ana creció y se convirtió en estudiante del Instituto de Arquitectura. A menudo los visitaba, ayudaba con los niños. Victoria la consideraba su hermana menor. Antonia Felisa se convirtió en la abuela honoraria de su familia. Sus sabios consejos ayudaban en situaciones difíciles. Cada año en el día de la verdadera boda iban al cementerio a la tumba de Miguel Lebedeva. Victoria le contaba a su padre sobre su vida, sobre los niños, sobre la felicidad. Papá, le decía, encontré mi felicidad. Andrés es un marido y padre maravilloso. Lo habrías amado. En noches tranquilas, cuando los niños dormían, Andrés y Victoria a veces recordaban aquel día fatídico en el registro civil. ¿Qué crees?, preguntaba Victoria, ¿qué habría pasado si no hubiera sido por la nota de Ana? No lo sé, respondía Andrés. Pero creo que la verdad habría triunfado de todas maneras. El amor y la honestidad siempre vencen. Y en un pequeño apartamento la sabia Antonia Felisa les contaba a los nuevos niños vecinos historias edificantes sobre que la verdad siempre es mejor que la mentira más hermosa. La historia de Andrés y Victoria se convirtió en leyenda en su ciudad, sobre cómo la venganza se transformó en amor, cómo la mentira se dio lugar a la verdad, y cómo incluso los problemas más complejos se pueden resolver con honestidad y comprensión mutua. Y la moraleja de la historia es simple, la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira. El amor verdadero es capaz de superar cualquier prueba si las personas están dispuestas a ser honestas entre sí. Y la venganza nunca trae sanación, porque solo el perdón y el amor pueden curar las heridas del pasado.